Dios quiere que caminemos con Él. Así que yo le pido que ponga mucha atención hoy, porque Dios va a hablar hoy a su corazón. Hoy vamos a ir al Salmo 73 y ahí vamos a aprender mucho de cuando Dios nos toma de su mano. Vamos a ir al Salmo 73 y déjeme dar un poquito de referencia acerca de este salmo. Este salmo no fue escrito por David como muchos de los salmos. Este salmo fue escrito por Asaf. Era un discípulo de David. Era uno de los líderes cantores en el tabernáculo, y este cantor fue designado por David precisamente para componer salmos, para componer cánticos. Ese era el trabajo de Asaf. En este salmo, este salmista Asaf expresa sus dudas y conflictos personales. Él tiene muchas dudas y conflictos porque resulta que Asaf se enoja mucho con las personas, con el mismo pueblo de Israel y con otras personas que parece que comienzan a tener prosperidad, pero que son malas personas, son personas violentas, son personas que hacen el mal, y sin embargo parece que les va mejor a los que les va bien. Y Asaf tiene un conflicto ahí interno, un conflicto espiritual, porque él no termina de entender cómo es que yo, que estoy en el tabernáculo, yo que escribo cantos para el Señor, yo que estoy sirviendo al Señor, no me va tan bien o me va a veces mal. Y aquellos que son violentos, que son personas de maldad, que no aman a Dios, que no respetan a Dios, parece que les va mejor en la vida. Y en ese contexto es que Asaf escribe este salmo. Así que este salmo nos va a revelar un poquito de lo que Asaf sentía, cómo él estaba por dentro, pero también este salmo nos enseña cómo Asaf finalmente se toma de la mano de Dios. Y eso es algo que nosotros podemos aprender, porque yo no sé cómo está usted hoy. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez por la mente que usted mira a alguien que de repente no va a la iglesia, que no ama a Dios, y parece que en la vida les fuera mejor. ¿Sí? A veces decimos, ¿por qué esta persona incluso se enfermó? Y aquel que solo anda haciendo maldad, anda sanito por acá y por allá, y parece que no le pasara nada. Parece que uno entrara de repente en ese conflicto, ¿no? De decir, ¿por qué a nosotros que estamos buscando a Dios a veces la economía también no nos va tan bien? Y aquellos otros que no honran a Dios parece que tienen dinero hasta de sobra, ¿no? Entonces Asaf está en ese mismo conflicto, en esa misma problemática, ¿sí? De que él no termina de sentirse totalmente pleno como hijo de Dios, porque él se compara con otras personas a su alrededor. Vayamos entonces al versículo del 1 al 9 y del 21 al 26. No vamos a leer todo el salmo, usted lo puede leer en su casa, es muy hermoso, muy interesante este salmo 73, pero vamos a leer solo algunos versículos del salmo. Aquí estamos oyendo entonces hablar al salmista. Dios es bueno con Israel, con los limpios de corazón. Así empieza, qué bonito empieza este salmo. Empieza diciendo Asaf, qué bueno es Dios con Israel, ¿sí? Pero después cambia esa tónica y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, poco faltó para que mis pasos resbalaran. Y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Ellos no se acongojan ante la muerte, pues están llenos de vigor, no se afanan ni se ven golpeados por el resto de los mortales. Así los miraba este Asaf. La soberbia es su corona y la violencia es su vestido. Tan gordos están que los ojos se les saltan, siempre satisfacen los apetitos de su corazón. Entre burlas hacen planes malvados y violentos y siempre hablan con altanería. Con su boca ofenden al cielo y con su lengua denigran a la tierra. Eso es lo que Asaf se ha dado cuenta ahora. Eso es lo que él tiene en su corazón. Él está diciéndole a Dios, ¿por qué está pasando eso? Aquellos que no te respetan, parece que no tienen problemas económicos, están tan gordos de tanto que comen que hasta los ojos se les saltan.
¿sí? Y nosotros de repente no tenemos los mismos recursos y habla de que son altaneros, ¿sí? Entonces él está con un dolor en su corazón y todo esto a él le hace tener dudas y le hace también sentir un poco que su fe se está debilitando, porque él está viendo todo lo que aquellos, la prosperidad de aquellos, el bienestar de aquellos, pero aquellos no honran a Dios, no aman a Dios y parece que les va bien en todos los sentidos, ¿sí? En salud, en dinero, en todo, y aún más se burlan de Dios. Y entonces Asaf, pobrecito, tiene en su corazón un dolor, porque Asaf ama a Dios, Asaf ama al pueblo de Israel, y él ve cómo la situación está difícil. También la fe de él entonces comienza a decrecer por ese motivo. Cuando él pone su mirada y enfoca su mirada en todo aquello que él no tiene, en toda la maldad de los otros, si él se enfoca en la maldad de los otros, entonces la fe de él comienza a disminuir. Cuando él comienza a compararse, ¿qué sucede? La fe comienza a disminuir. ¿Sabe usted que a muchos cristianos les pasa eso? Que cuando comienzan a compararse con otras personas, de repente comienzan a creer o a pensar que de repente no vale mucho la pena eso de ser comprometidos con Dios, de ser fieles con Dios, de hacer la voluntad de Dios, porque de repente se dan cuenta que otros que no tienen nada que ver con Dios, parece que les fuera mejor en la vida. Por supuesto que Dios no está en contra de que la gente prospere, que su pueblo prospere. Eso quiero yo aclarar. Aquí yo se los he dicho 1,000,000 de veces, se los voy a seguir diciendo cuantas veces sea necesario. Yo aquí no predico de la prosperidad, ¿sí? En esta iglesia no se predica acerca de la prosperidad. Si tú das, Dios te da más. Eso no es bíblico, ¿verdad? Hay que preguntárselo a los apóstoles y a todos los cristianos, ¿no? De todos los tiempos. Pero tampoco Dios es que se oponga a la prosperidad de las personas o de los mismos cristianos, ¿sí? El problema aquí no era el asunto de la prosperidad, sino el asunto de que Asaf en su corazón no estaba muy claro él con su fe, y él no estaba muy claro de las bendiciones que él mismo tenía. Por eso Asaf dice que aquellos son soberbios, ¿verdad? Son orgullosos. No sé si a usted le ha pasado que se ha topado alguna vez con una persona soberbia, ¿sí? Las personas soberbias, orgullosas, son bien difíciles de tratar. Son personas difíciles. Una persona soberbia que todo lo sabe, que todo lo tiene, que todo lo puede, que no hay como esa persona. Y Asaf se da cuenta que estas personas aparentemente tienen más prosperidad, por llamarlo de alguna manera. El salmista continúa diciendo en el versículo 13: pero de nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecados. Mira hasta dónde está llegando el corazón de Asaf. Al ver Asaf a aquellos que están prosperando, que tienen más, que hacen más y que hasta blasfeman contra Dios, Asaf le duele tanto en su corazón que dice, ¿sí? Pero de nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecados. Como quien dice, ¿para qué estoy yo aquí adorando a Dios? ¿Para qué yo soy cristiano? ¿Sí? Podríamos decir nosotros hoy, ¿sí? ¿Para qué yo soy cristiano? ¿Para qué yo voy a la iglesia si miren, a mí me tocó esto, me tocó lo otro, o no tengo esto, no tengo lo otro? Y aquel amigo mío o aquella amiga mía que ni siquiera van a la iglesia, parece que están llenos de bendiciones y les va re bien. Tienen de todo y comen de todo y platican y van y salen. Y uno que va a la iglesia está uno con penas. Así estaba este salmista. Pues a todas horas recibo azotes y soy castigado todas las mañanas, dice Asaf. Si acaso llegara yo a hablar como ellos, estaría traicionando a la generación de tus hijos. Me puse a pensar en esto para entenderlo, pero me resultó un trabajo muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios pude comprender en lo que ellos van a terminar. ¿Qué pasó acá? Él está totalmente decaído, él está totalmente derrotado, o así
se siente él. Porque él, cuando se compara con aquellos impíos, con aquellos malvados, definitivamente sale perdiendo, entre comillas, según él. Ahora, él hizo algo bueno acá cuando él se sintió así. Cuando él se sintió desorientado, cuando él se sintió con envidias, cuando él se sintió con coraje, porque estos hombres deshonraban a Dios con sus vidas y con su boca, con sus palabras. Él tuvo un acierto y fue que él entró al santuario del Señor. Él entró a buscar a Dios en su presencia. Él tuvo el acierto de decir, ok, me siento mal, ¿sí? Tengo envidias, no entiendo por qué a aquellos les va mejor y a mí me va peor. No sé por qué ellos son hasta felices y parece, como decía, son soberbios, nada les molesta, viven más tranquilos. Y yo que te busco, Señor, me siento descorazonado porque a mí no me va nada bien. Ahora, el acierto que él cometió cuando él sintió todas esas cosas, cuando él pensó todas esas cosas, y cuando él pensó, él tomó la decisión correcta de ir y buscar a Dios en el santuario. Es decir, a buscar a Dios en intimidad, a buscar la presencia de Dios. Entonces, cuando él se agarró de la mano de Dios, cuando él dejó que Dios tomara la mano de él y él agarró la mano de Dios ahí en el santuario, él pudo comprender cómo esos malvados iban a terminar. Es decir, él pudo comprender que no todo es en esta vida, sino que hay algo más todavía que esta vida. Y que ellos podían poseerlo todo en esta tierra, pero no poseían al mayor tesoro de todos, que es tener al Señor en tu corazón y vivir por Él. Eso ellos no lo poseían. Y hasta que él entró en la presencia de Dios, es decir, entrar a la presencia de Dios es dejar por un instante la comparación. Es dejar por un instante lo que yo hoy estoy viviendo y pasando para entrar a la presencia de Dios, para conversar con Dios, para adorar a Dios y para yo poder evaluar todo aquello que Dios ha hecho por mí. Y lo más importante que Dios ha hecho por ti y por mí es darnos la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Jesús fue a la cruz. Por eso Jesús fue a la cruz, para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia, como dice la Escritura. Por eso nosotros debemos siempre de buscar de Dios y a Dios en todo momento. Porque cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, corremos el peligro de empezar a compararnos con otras personas. Y cuando uno se compara con otras personas en cualquier ámbito de la vida, ¿sí?, corremos el riesgo de dos cosas. Nos podemos comparar negativamente y nos vamos a decepcionar. Porque a lo mejor tú no tienes la casa de aquel vecino, a lo mejor tú no tienes el automóvil de aquel otro vecino, a lo mejor tú no tienes la familia de aquel otro vecino, qué sé yo, lo que tú pudieras envidiar de otra persona. Y eso genera distanciamiento con Dios. Ahora, por el otro lado también es peligroso cuando nos comparamos, porque si tú eres el bendecido y otro no, entonces tú puedes maltratar a una persona como diciéndole, mira todo lo que yo soy o lo que yo tengo y tú no. Es decir, cuando uno se compara por las cosas materiales o las cosas que las personas dicen, eso no sirve al propósito de Dios en nuestra vida, que era lo que este salmista estaba pasando. Entonces, hasta que él entre en la presencia de Dios, él se da cuenta que realmente el valor de conocer a Dios no estaba en esas cosas en las que él había puesto sus ojos, en la, entre comillas, prosperidad. Al igual que el salmista, nosotros muchas veces nos vemos confrontados, ¿sí?, con estas realidades también, ¿no? Quizás son personas, ¿sí?, a las que nosotros volteamos a ver y decimos, ay, yo quisiera ser como aquel o tener aquello. O a veces son circunstancias, yo quisiera que mis circunstancias no fueran las que yo tengo actualmente, yo quisiera que mis circunstancias fueran las de aquel amigo mío o aquella amiga mía o aquel
aquella persona o aquella otra. A veces también nosotros envidiamos lo que no tenemos, ¿sí? Y se nos olvida que tenemos lo más valioso, lo más hermoso en nuestra vida, que es la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema cuando tú comienzas a envidiar o cuando tú empiezas a querer cosas que no son las que Dios tiene para ti? Que corres el riesgo de sentirte derrotado, corres el riesgo de sentirte defraudado, de sentirte enojado y de querer, como se dice popularmente, tirar la toalla, dejarlo todo por allá. Porque al ver que tu vida no es igual que la de aquel, o sea, uno no debe comparar su vida con la de otros, a no ser en algo que uno puede comparar su vida, que creo que es bueno. Es siempre voltear a ver a aquellos que en su vida espiritual van creciendo y yo puedo aprender, porque yo puedo crecer. De aquel que va creciendo en su vida espiritual, yo puedo asimilar cosas, ¿sí? Yo puedo asimilar cosas. Aquel que lee la Biblia y que yo veo que lee la Biblia todos los días. Ah, qué lindo. Cuando usted trabaje con alguien, usted ve que ese alguien, yo me imagino que ustedes, porque yo sé que algunos de ustedes a la hora si en la mañana no pudieron tomarse el tiempo, yo sé que a la hora de la comida, de la tarde, ahí sacan su Biblia y están comiendo y leyendo la Biblia y se están empapando de Dios. Esos ejemplos son buenos. El problema es que hay que saber con quién se puede uno comparar. ¿Sí? Si se puede llamar comparación, o más bien de quién puede uno aprender, sería la palabra más correcta. Porque las comparaciones en la mayoría de los casos no son buenas. Ahora, yo puedo aprender de aquel o de aquel otro, ¿sí? Cosas espirituales que me hacen crecer. Por eso el salmista llegó un momento en que él creyó que sus esfuerzos no servían de nada. ¿Para qué hago yo todo esto? Dice él. Sí, uno pues, ¿para qué voy a la iglesia si mi vida no cambia? ¿O para qué voy a la iglesia si la hermana o el hermano tienen más que yo o hacen más que yo o tienen mejor salud que? ¿Para qué yo voy a la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia si a mí me tocó vivir esto hoy? ¿Para qué voy a la iglesia? Podría uno decir. Fue lo que a él le pasó. Pero la realidad es que el interés de Dios es tomarte de su mano porque Él tiene planes perfectos para ti. El versículo 21 dice: yo tenía el alma llena de amargura. Mira hasta dónde puede llegar uno con las comparaciones. Cuando uno se compara con el amigo, con la amiga, con el vecino, con otro hermano, con quien sea, ¿sí? Yo tenía el alma llena de amargura. Termina uno amargándose por querer ser uno lo que Dios no quiere que uno sea. Y sentí que el corazón me punzaba. Era tanto que él sentía cosas físicas también. No solo era amargura, sino que él tenía tanto dolor que sentía cosas físicas, ¿sí? Por esa envidia que él sentía. Era yo tan torpe que no podía entenderlo. En tu presencia, ¿sí? Yo era como una bestia. Mira qué fuerte se está tratando él mismo. O sea, él llegó a ser como un animal, literalmente, en la presencia del Señor. Y eso hay que cuidarnos, porque cuando uno comienza a envidiar, a querer lo de los demás, a competir todo el tiempo con los demás, uno puede caer en esto. Yo era como una bestia, es decir, como un animal, ¿sí? Ahora, ese no obstante del versículo 23, déjeme leerlo. Hay un no obstante aquí. Siempre he estado contigo. No obstante, siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Me has guiado para seguir tu consejo y al final me recibirás en gloria. Ahí fue el momento que cambió todo, ¿sí? No obstante, a pesar de que él reconoce que ha tenido envidias, que ha tenido celos, que ha tenido, porque a él le dolía que hablaran mal contra Dios, blasfemaban contra Dios, hacían cosas indebidas y prosperaban y tenían salud y les iba mejor, y él que estaba en el santuario, él que estaba ahí, le iba mal.
o no le iba tan bien como a los otros. Pero no obstante, a pesar de que yo me sentía así, dice, acá viene el momento de luz en la vida de él, que ese es el momento que nosotros debemos de tener todos los días con Dios, cuando nos sintamos aturdidos por el tanto ir y venir del día y todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y tanta gente con la que nos rodeamos y tantas cosas que pasan. No obstante, siempre he estado contigo. Él se tomó ese momentito para reconocer que no importaba ya todo lo que los demás hicieran o tuvieran, ¿sí? Fuera material, fuera físico, no importaba, porque él se pudo dar cuenta que lo más importante que Asaf tenía en su vida era Dios. Por eso él reconoce en ese momento, no obstante, siempre he estado contigo. Es decir, Señor, perdóname. Me he dado cuenta en este momento que a pesar que aquel le va mejor, a pesar que aquel tiene más, a pesar que aquel va incluso en tu contra, ellos podrán ganar el mundo si quieren, pero yo me acabo de dar cuenta, dice Asaf, que yo tengo lo más valioso que ellos no poseen, y es a ti. Yo te tengo a ti, y eso es más valioso que lo que ellos tienen. Ellos podrán estar en buenas casas, en palacios, podrán estar blasfemando contra ti, podrán no enfermarse nunca, podrán reírse y burlarse de los demás, y todo el mundo los podrá ver como poderosos. Pero yo me acabo de dar cuenta que finalmente ellos no te tienen a ti, y yo sí te tengo a ti. Y continúa diciendo, tú me has tomado de la mano derecha, me has guiado para seguir tu consejo y al final me recibirás en gloria. Mira, dos cosas importantes que él se da cuenta en este momento. La primera es que lo más valioso que él tiene en su vida es el Señor. Si tú tienes al Señor, tú tienes lo más valioso que muchos no tienen y que muchos allá afuera se jactan y hasta se burlan de los que están aquí adentro, y cada vez menos gente quiere ir a las iglesias y cada vez la gente se aleja más. Y muchas veces lo que quieren es más y más y más y más cosas materiales y otras cosas allá. Pero tú tienes el privilegio de tener lo más valioso, que es al Señor de tu lado. Y él no solo reconoce que en este momento él tiene al Señor con él, sino mira lo que dice, y al final me recibirás en gloria. ¿Dónde está la gloria del Señor? Cuando usted se muera y cuando yo me muera. Al final, aquellos podrán tener una casa, pero esa casa se va a quedar allá. Ese carro se va a quedar allá. ¿Sí? Todo lo que hicieron, todo lo que se pusieron, se va a quedar allá. Yo no. Asaf dijo, yo no. Me acabo de dar cuenta, cuando entré a la presencia del Señor, me di cuenta que yo tengo lo mejor de todo. Tengo a Dios mismo, al creador del cielo y la tierra. Y aquel que un día me concederá la salvación. Y ahí cambia la vida de Asaf. Ahí da un giro, porque él se da cuenta que el mayor tesoro de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, no son las cosas materiales. Esas vendrán por añadidura, porque Dios es bueno y Dios cuida de nosotros. Pero lo más valioso es siempre el Señor, y que el Señor te guíe con su mano derecha. Ese no obstante cambió todo. Por eso cuando tú te sientas atormentado por algo, cuando tú tengas alguna carencia, o cuando tú mires la prosperidad de otro, o cuando tú veas esto o aquello que te inquietan, ¿sí? Tú puedes decir como Asaf, no obstante, yo tengo lo mejor de todo, que es al Señor, quien es también mi salvación, quien es mi salvación, no solo acá, sino mi salvación eterna. Déjeme salir con este texto. Vamos a cambiar de libro. Vamos a salir con este pasaje de Isaías 41, capítulo 41, versículos 12 y 14. Isaías 41, 12, 14. Cuando busques a los que contienden contigo, no los hallarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, inexistentes. Yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice,
no tengas miedo, que yo te ayudo. Tu Dios que te sostiene por la mano derecha. Tú tienes un Dios todopoderoso que te sostiene en todo momento con su mano derecha. Y ese Dios te dice, no tengas miedo, no tengas miedo de otros, no tengas miedo de tus circunstancias, no tengas miedo de las cosas o de las personas, ¿sí? Porque yo te ayudo, porque yo te sostengo con mi mano. Es decir, ahí podemos ver nuevamente a la figura del papá, del padre, que sostiene al hijo de la mano y que no deja que el hijo se atraviese la calle para que lo atropiecen, sino que el padre lo detiene con la mano y lo guía y le dice hasta acá. Cuando pasan los vehículos, caminamos juntos. Ese es el Dios que tú tienes. Así que cuando tú te sientas en un momento de soledad, de confusión, de repente de envidia con otros, cuando tú veas a otros prosperar en situaciones que tú de repente piensas, ¿por qué yo no? No te olvides que tú tienes el mayor tesoro en tu vida y que quien sostiene tu mano derecha, es el Dios que te ama, el Dios que dio su vida por ti, ¿sí? Por eso fue Jesús a la cruz, porque Jesús, ¿sí?, te compró con su sangre. Él te compró para tomarte de la mano, no solo en esta vida, sino también en la vida eterna. Que el Señor bendiga hoy su palabra y te bendiga a ti. Amén y amén.